La verdad es que para un hematólogo como yo, para un neumólogo como yo, es un placer estar aquí con todos ustedes. Para contestar a estas preguntas, ¿debemos hacer una ecografía a un paciente con una embolia de pulmón objetivamente confirmada? Estos son mis conflictos de intereses. ¿Y en qué situaciones haría yo una ecodoppler o por qué recomendaría yo hacer una ecodoppler de miembros inferiores a un paciente mío con embolia de pulmón aguda asintomática? Si el hallazgo en esa ecodoppler de miembros inferiores de trombosis venosa profunda implicara un cambio en el tratamiento del paciente, que de todas maneras va a recibir por su embolia de pulmón, o si modificara el pronóstico de mi paciente con embolia de pulmón aguda asintomática. Voy a intentar mostrarles qué es lo que hay en la literatura acerca de esa posibilidad de cambio en el tratamiento o acerca de ese cambio en el pronóstico del paciente con embolia de pulmón aguda asintomática. Miren ustedes, diagnosticar a un paciente con embolia de pulmón de trombosis venosa profunda concomitante me serviría no solo para poner tratamiento anticoagulante, sino también para recomendarle medias elásticas de compresión intermitente. Tenemos algunos datos en la literatura que apoyan el uso de medias elásticas para pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda. Este es el estudio clásico de Paolo Prandoni, publicado en el año 2004, que reclutó a 180 pacientes con trombosis venosa profunda sintomática objetivamente confirmada y les aleatorizó a colocarle medias elásticas o a no colocárselas. Es importante destacar que el estudio no fue doble ciego y en este estudio los investigadores demostraron una reducción del 60% en el riesgo de síndrome postrombótico para aquellos pacientes que recibieron medias elásticas comparados con los pacientes que no recibieron medias elásticas. Ya hay un primer dato a tener en cuenta y es que ven ustedes que el intervalo de confianza es amplio, o sea que la precisión de la estimación no era demasiado alta. Pero en cualquier caso, tenemos muy recientemente un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, el ensayo clínico SOX, que lo que hizo fue aleatorizar a 803 pacientes con trombosis venosa profunda aguda asintomática objetivamente confirmada a la colocación de medias elásticas o a placebo. Y pueden ustedes observar en las curvas de Kaplan-Meier que los investigadores de este ensayo clínico no fueron capaces de demostrar ninguna ventaja para aquellos pacientes que recibieron medias elásticas en términos de aparición de síndrome postrombótico durante el seguimiento. Ese es el motivo por el cual posiblemente en las próximas guías de tratamiento antitrombótico de ACCP no se vaya a recomendar el uso de medias elásticas como prevención del síndrome postrombótico en pacientes con trombosis venosa profunda. Y diagnosticar trombosis venosa profunda concomitante en pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática ¿hace que el pronóstico del paciente sea distinto? La respuesta es sí. Y la respuesta es sí en base a este estudio que utilizó datos del Hospital Ramón y Cajal y que utilizó datos del registro Riete. Escogimos a 707 pacientes con diagnóstico objetivamente confirmado de embolia de pulmón aguda asintomática. A todos esos pacientes les realizamos una ecografía de miembros inferiores para detectar la presencia de trombosis venosa profunda concomitante y todos los pacientes fueron seguidos durante 3 meses. Y pueden observar ustedes en los resultados que la presencia de trombosis venosa profunda concomitante aumentó de manera estadísticamente significativa la mortalidad de los pacientes con embolia de pulmón durante el seguimiento y aumentó de manera estadísticamente significativa las recurrencias trombóticas no fatales de estos pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática durante el seguimiento. Fuimos capaces, utilizando datos del registro Riete, de replicar exactamente estos resultados. Ha habido estudios posteriores que han confirmado estos resultados. Les presento los datos del estudio PROTECT. Este fue un estudio observacional, prospectivo, de cohorte, en el que participaron 11 hospitales españoles y en el que todos los pacientes
recibieron angioTAC de tórax, recibieron ecografía de miembros inferiores, recibieron troponina cardíaca BNP, escala PESI y escala PESI simplificada. Y pueden ver ustedes que las variables que se asociaron de manera independiente al pronóstico de los pacientes durante los primeros 30 días fueron un PESI simplificado positivo, un valor elevado de BNP, un valor elevado de troponina cardíaca I y la presencia de trombosis venosa profunda residual que multiplicó por 2 el riesgo de curso clínico complicado. Y ese es el motivo por el cual en esta herramienta que ustedes tienen disponible en este mismo instante online, si teclean www.peprognosis.com, esta herramienta que sirve para estratificar el riesgo de sus pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, incluye la presencia de trombosis venosa profunda para la evaluación de ese riesgo. Todavía más, tenemos resultados muy recientes, todavía no publicados, de este metaanálisis en el cual recogimos 10 estudios de la literatura que habían evaluado la asociación entre la presencia de trombosis venosa profunda concomitante en pacientes con embolia de pulmón y pronóstico. Y de nuevo pueden ver ustedes que la presencia de trombosis venosa profunda concomitante multiplicó por 2 el riesgo de mortalidad por todas las causas en los pacientes durante los primeros 30 días de seguimiento. La pregunta entonces es, ¿tengo que hacer una ecografía, por lo tanto, para pronosticar a todos mis pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática? Mi respuesta sería no. ¿Por qué? El estudio PROTECT nos dio una oportunidad única que fue la de ver cuál era el valor añadido que tenía la ecografía de miembros inferiores en distintos subgrupos de pacientes. Y en el subgrupo de pacientes con un PESI simplificado de bajo riesgo, es decir, en los pacientes con embolia de pulmón de menos riesgo, fuimos capaces de demostrar que la ecodoppler y la presencia de trombosis venosa profunda concomitante no añadían valor pronóstico al que ya tenía de por sí el PESI simplificado. Sin embargo, para los pacientes que tienen algún otro dato de mal pronóstico, particularmente si tienen daño miocárdico o si tienen disfunción del ventrículo derecho, la ecografía de miembros inferiores sí que aporta información pronóstica añadida. Este es un estudio publicado en el año 2011 en el que reclutamos casi 600 pacientes normotensos con embolia de pulmón y todos los pacientes recibieron ecocardiografía, ecografía de miembros inferiores y troponina cardíaca. Y pueden ver ustedes en la columna de la derecha que añadir la información de la ecografía de miembros inferiores a la información de la ecocardiografía y de la troponina cardíaca sí que incrementó de manera estadísticamente significativa el valor pronóstico. Voy a hacer una referencia muy rápida a este metaanálisis recientemente publicado en el European Respiratory Journal. En este metaanálisis de datos individuales fuimos capaces de demostrar que probablemente las variables más importantes de la escala PESI simplificada que nos ayudan a pronosticar y a identificar a pacientes de riesgo intermedio son la tensión arterial sistólica límite, entre 90 y 100 milímetros de mercurio, y la taquicardia. Y en función de toda esta información, esta es mi respuesta para la primera pregunta que había planteado el moderador. Recomiendo realizar ecografía de miembros inferiores solo a pacientes con embolia de pulmón y PESI simplificado de alto riesgo por taquicardia o hipotensión leve, particularmente si tienen disfunción del ventrículo derecho y o daño miocárdico. Y la siguiente pregunta es a la inversa. En pacientes con trombosis venosa profunda, sintomática, objetivamente confirmada, ¿hay que diagnosticar una TEP asintomática concomitante? Sería útil si implicara un cambio en el tratamiento. Sería útil si modificara el pronóstico de mis pacientes con trombosis venosa profunda. Y sería útil si necesitáramos, los clínicos que atendemos a estos pacientes, un estudio basal para luego evaluar posibles recurrencias durante o después del tratamiento anticoagulante. Respecto al primer punto, respecto a cambios en el tratamiento anticoagulante, nadie lo ha demostrado.
Es verdad que para pacientes con tromboembolia de pulmón sintomática, no asintomática, hay alguna evidencia débil en la literatura sobre el efecto diferente de mismas intensidades de tratamiento anticoagulante cuando se comparan con pacientes con trombosis venosa profunda. Saben ustedes que en los ensayos Van Gogh fueron capaces de demostrar no inferioridad de Hidraparinux respecto al tratamiento convencional para pacientes con trombosis venosa profunda, pero no para pacientes con tromboembolia de pulmón aguda sintomática, y resultados parecidos se obtienen en los ensayos Casiopea y en los ensayos con Simelagatran. Sin embargo, vuelvo a repetir, no hay ningún dato en la literatura que nos haga pensar que el efecto del tratamiento anticoagulante y de los regímenes habituales utilizados para la trombosis venosa profunda fuera distinto para pacientes con tromboembolia de pulmón asintomática concomitante. ¿La presencia de embolia asintomática concomitante modifica el pronóstico de nuestros pacientes con trombosis venosa profunda? La respuesta es no lo sabemos. Estos son datos, pero son datos muy limitados que publicamos en el año 2006, en los cuales sugeríamos que la presencia de tromboembolia de pulmón asintomática concomitante o silente aumentaba el riesgo de recurrencia de nuestros pacientes con trombosis venosa profunda. Pero pueden ver ustedes que el número de eventos era muy pequeño como para poder sacar conclusiones demasiado robustas. Y finalmente, necesitaríamos un estudio basal del tórax por si el paciente durante el seguimiento, durante el tratamiento anticoagulante o después de él hace una recurrencia, para saber si es realmente una recurrencia objetiva o realmente es el coágulo del evento inicial. Pues miren ustedes, solo podemos decir los datos epidemiológicos que tenemos en la literatura, y esos datos son: como mucho la mitad de los pacientes con trombosis venosa profunda sintomática van a tener TEP silente asociado. En los ensayos clínicos con los anticoagulantes orales de acción directa, el riesgo de recurrencias durante el tratamiento fue de 2,5%, pero recurrencias en forma de TEP, para lo cual necesitaríamos un estudio basal, 0,5%. O dicho de otra manera, no podemos recomendar hacer rutinariamente un angiotac a todos estos pacientes cuando solo va a ser útil para un 0,25% de nuestros pacientes. Particularmente, ahora con los angiotac de nueva generación, es relativamente sencillo distinguir entre coágulos agudos de coágulos subagudos o de trombosis residual. Por lo tanto, ya termino esta primera pregunta. Recomiendo no realizar angiotac de tórax de forma rutinaria a los pacientes con trombosis venosa profunda sintomática que no presenten síntomas torácicos. Muchas gracias.